gusto de saludarles. Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM y desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro. Les recordamos que también pueden seguirnos a través de nuestra página de internet en www.rtq.mx o si lo prefieren, pues después ver grabado este programa en nuestro canal de YouTube. El canal es Andrés Mares y nos encontramos en la lista de reproducción de videos que se llama Reflexiones. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que he denominado la moderna soledad. Una soledad que se experimenta de manera irónica, de manera tal vez hasta inédita en nuestras vidas, y que está vinculada de alguna forma con la tecnología en los medios de comunicación de hoy en día, redes sociales de manera particular, y que resaltan una paradoja, una ironía tal vez, en donde es increíble que haya personas que puedan comunicarse a larga distancia vía esas redes sociales, pero no sean capaces de conectar o comunicarse con las personas con las que conviven a diario y las que tienen físicamente o presencialmente más cerca. Estamos viviendo una era en la cual, además, me parece que las relaciones que se mantienen se van dando en un nivel cada vez más superficial, un tipo de convivencia que está muy asociado al consumo en común, ¿no? Lo que reflexionábamos en el programa anterior, el tema del consumismo, y en donde pues creo que el diagnóstico podría plantearse en términos de un empobrecimiento lamentable en la calidad de nuestras relaciones, que se traduce a su vez en una experiencia de soledad que, insisto, pues es una ironía que se den esas experiencias en plena era de la información y de las intercomunicaciones. Pero así es. Hay un tema interesante, preocupante a la vez, con la soledad, y eso es lo que les invito a que reflexionemos en esta ocasión. La soledad es una experiencia de las más temidas. En mi experiencia de coach lo he podido corroborar. Muchas personas o asisten al esquema de coaching porque se sienten solas o asisten al esquema de coaching porque no quieren tener la experiencia de la soledad y por algún tipo de circunstancia en su vida pues se va presentando la posibilidad de que experimenten esa soledad. No sé, el caso de algún divorcio, el caso de viudez que pone en jaque a muchas personas porque pues de alguna manera anticipa la posibilidad del fantasma de la soledad en sus vidas. Y hay veces en que sí, así termina sucediendo. Pero ya de suyo la soledad es un tema interesante que conviene reflexionar, sobre el que conviene reflexionar, porque no deja de ser un tema, primero, relativo, y en segundo, pues es un tema que se me hace a mí de relativamente también fácil arreglo. Se me hace más una cuestión conceptual que una realidad experiencial. Porque además me ha sucedido en muchas ocasiones que cuando les he preguntado a mis clientes de coaching individual o a los participantes de mis cursos si alguna vez han experimentado la soledad y si ha sido así, que nos compartan cómo ha sido esa experiencia, es increíble que la mayoría de las personas no han experimentado jamás la soledad en su vida y sin embargo le tienen pavor a algo que ni siquiera saben cómo se siente experimentar. Por eso creo que tiene un fuerte contenido conceptual o es un fuerte componente cognitivo el que genera la idea de la soledad, pero realmente muy pocas personas han tenido esa experiencia. Y ni siquiera hay que confundir la experiencia con la sensación de soledad, porque esa es otra.
O sea, una persona con depresión, por ejemplo, tiene la sensación de sentirse sola, pero no la experiencia porque está rodeada de seres queridos que están preocupados además por por su depresión. Entonces tiene la sensación de soledad, pero no está sola. Por eso es interesante abordar este tema porque mucha gente lo sufre y me parece a mí que de una manera innecesaria porque no está siendo una manera real lo que están viviendo, sino una percepción de lo que consideran soledad y que suelen confundir con la incomprensión, por ejemplo, con el distanciamiento, que sí son situaciones comunes, por cierto, en las relaciones humanas, pero que no llegan tampoco a ser experiencias de soledad. Se asocian tal vez de una manera desmedida con ellas, pero no son experiencias de soledad. Yo puedo estar distanciado con una persona a la que quiero porque ha asumido un tipo de actitud con la que no estoy de acuerdo o de comportamiento, pero ese distanciamiento no necesariamente tiene por qué generarme soledad a mí. En todo caso que se lo genera a la otra persona, pero ¿por qué a mí? Bueno, es que tenemos una idea equivocada, a mi parecer, de lo que es la soledad. En un sentido estricto, la soledad tendría que estar, para que fuera una experiencia real, asociada a un tipo de aislamiento. Es decir, la soledad debería de estar precedida por un aislamiento familiar, social, organizacional, y ese aislamiento significa vivir solo o estar solo, no tanto vivir solo, sino encontrarnos solos y en donde realmente no hay nadie más. Eso es aislamiento y ahí sí podríamos hablar, en un sentido estricto, de una experiencia de soledad. Pero como comúnmente se suele manejar el término soledad, me parece a mí que se está distorsionando y por eso mucha gente se siente sola, entre comillas, pero en realidad no lo está. Entonces ahí ya tendría que uno adentrarse a cuestiones como el orgullo, como alguna ineptitud para comunicarse, o una forma de ser pesada o difícil. Y entonces ahí lo que identifican como soledad, pues en realidad sea una experiencia emocional que les esté mandando el mensaje de tienes que cambiar tu manera de ser. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eres insoportable y por eso la gente te rehuye y la gente te saca la vuelta y eso es lo que experimentas como soledad, que a lo mejor sí puede desembocar en el aislamiento del que estamos hablando, pero que propiamente hablando no describe el que no tengas a nadie contigo, sino el que estás alejando a la gente de ti porque, insisto, te estás volviendo insoportable. No se puede hablar contigo, no se puede convivir contigo, porque tal vez tengas un carácter de la fregada, porque tengas modos que son horribles, o porque simplemente no te sabes expresar y no se te entiende, o porque eres berrinchuda o berrinchudo, o porque eres torpe, necio, en fin, la lista puede ser larguísima, pero al final tiene que ver con un problema asociado a la forma de ser personal. Ahora, eso por un lado. También podríamos hablar en esta era de la comunicación de algo que es verdaderamente, no sé ni cómo describirlo, absurdo, es increíble que se dé, pero se da, como lo es la ineptitud para comunicarnos con los demás. Es un misterio que algo tan fundamental para la experiencia de la vida como lo es la comunicación, lo hayamos vuelto tan tremendamente complicado, complejo y hasta tonto. Claro, en el tema de la comunicación hay que considerar el aspecto de lo emocional. La comunicación suele tener una gran carga emocional, porque los defectos personales y los defectos de otros pues generan afectaciones y las afectaciones suelen
desembocar en alteraciones, y las alteraciones, pues tarde o temprano terminan, pues también manifestándose. Eh, no se pueden contener de manera permanente ni por tiempo indefinido, y ahí está la clave de lo que podríamos considerar pues problemas de comunicación, en que nosotros no estamos siendo lo suficientemente controlados emocionalmente, o como me gusta mejor decirlo, no nos dominamos a nosotros mismos, y por eso terminamos teniendo problemas de comunicación, pero basados en una forma de ser que dificulta la comunicación. No porque la comunicación per se sea complicada. A ver, claro, hay ciertas condiciones que debemos procurar, hay términos y condiciones que hay que procurar para comunicarnos bien. Por ejemplo, uno muy importante es sabernos expresar, ser elocuentes, ser claros, ser precisos en nuestra manera de hablar. Y ahí empieza a darse un problemón cada vez más grande, porque la gente pues, no sabe expresarse porque tiene una pobreza cultural que da miedo, porque no lee. Y si no lee, pues no está nutriendo su intelecto, entre otras cosas, con términos, conceptos, palabras que puede utilizar para expresarse bien. Se nota que una persona lee poco por la pobreza de su vocabulario, para no ir más lejos. Y la pobreza de ese vocabulario genera dificultades para expresarse. Y la falta de capacidad de expresión, pues genera pobreza comunicativa, lo cual genera distanciamiento con las demás relaciones, lo cual genera aislamiento y termina en soledad. Pero entonces tiene uno que trabajar ese aspecto. No estoy diciendo que toda soledad se deba a eso. Pero sí estoy señalando una causa común que a largo plazo, mediano o largo plazo, termina promoviendo soledad. Increíble, ¿verdad? Que un tema como la cultura esté ligado al tema de la comunicación humana y por lo tanto al tema de la convivencia humana, que es lo contrario a la experiencia de soledad humana. Entonces, primer planteamiento, ¿somos lo suficientemente capaces, competentes para expresarnos bien y que la gente nos pueda entender? Porque si por lo contrario cantinfleamos y nos vamos de un tema a otro y tenemos pobreza del lenguaje, pues es un tormento comunicarse con nosotros y por lo tanto será un tormento la convivencia con nosotros. Entonces habría que empezar por preguntarnos si en esta era de las intercomunicaciones digitales somos capaces siquiera de expresar una idea con suficiente claridad. Entonces, el tema de la comunicación pues es un tema muy asociado a lo que podríamos llamar la experiencia de soledad moderna. Es decir, una persona que experimenta soledad porque no se sabe comunicar. Cuando padecemos algo en nuestras vidas, solemos estar buscando culpables. Obviamente nunca lo somos nosotros, ¿verdad? Casualmente. Pero ahí está parte del problema. Si no es que el problema en sí. Necesito, cuando empiezo a tener ciertos resultados negativos en mi vida, lo primero que necesito es cuestionarme de qué manera yo estoy provocando o contribuyendo a que se generen esos resultados. Y en este caso particular que acabamos de señalar, pues es el hecho de que si yo no me propongo ser una persona mejor preparada, más culta, más leída, como se dice, yo no voy a ser capaz de expresarme bien y eso me va a traer problemas en la convivencia humana. Pero no es la única forma de echar a perder una competencia o capacidad para convivir con otros y para interactuar con otros. Hay otras que por supuesto vamos a ir considerando en lo que resta de este programa. Pero bueno, ya mencionamos la que a mí me parece más frecuente y lamentablemente más fácil de promover, como lo es la incultura. Ahora, ¿qué otras hay? Bueno, a ver, está el tema de el temperamento, nuestra personalidad.
O sea, no solo el no tener capacidad de expresión, sobre todo verbal, para comunicarnos con los demás, sino el tener defectos temperamentales que hacen de nuestra comunicación algo muy difícil de lograr. Ejemplo, una persona susceptible. ¿Cuántas personas conocemos que se sienten porque personalizan prácticamente todo lo que decimos y que además malinterpretan? Son temperamentos complejos, en realidad. Una persona que todo te lo toma mal, una persona con la que no puedes discernir o diferir, más bien, una persona discrepar, una persona a la que no le puedes corregir, una persona a la que no le puedes exigir porque se desmorona, se siente, y entonces, digo, todos hemos tenido en alguna u otra medida ese tipo de experiencias, en nosotros mismos o en otras personas. Y ese sentirnos menos o poca cosa o incomprendidos o rechazados o maltratados de una manera desproporcionada, pues tiene su origen en un defecto de temperamento que no hemos corregido. Pero esa es una forma, hay muchas formas. No sé, por ejemplo, pienso en la persona irritable, iracunda, que a lo mejor no se va a sentir cuando tú quieras externarle algo con lo que no estás de acuerdo con esa persona, pero no se va a sentir, pero qué tal se va a enojar. Y ¡pumba! Le explota el Vesubio ahí, ¿no? El volcán. Y pues también eso pues deteriora las relaciones y pues ni modo que no termine experimentando soledad una persona que es así, pues por supuesto, ¿no? Pues es insoportable por su irritabilidad, como la otra lo es por su susceptibilidad. Pero también están las personas orgullosas, otro ejemplo. El orgullo tal vez sea el defecto más directamente asociado a la soledad a largo plazo. Porque pues, ¿quién quiere y puede convivir con una persona orgullosa? Que no reconoce sus errores, que nunca se equivoca, por supuesto. ¿Cómo va a reconocer sus errores si nunca se equivoca? O que no sabe pedir perdón, o que cree que ya lo sabe todo. En fin, ya, ¿para qué le sigo? Seguro nos vino más de un nombre a la cabeza, y espero que no sea el nuestro, ¿verdad? Y porque es también muy común el tema del orgullo, la arrogancia, la soberbia, que también deteriora la capacidad de relacionarnos con los demás y eso, pues por supuesto, termina generando aislamiento y por extensión soledad. Otro caso es el de la persona impaciente o el de la persona eh, desleal o el de la persona acelerada o el de la persona pasiva y otra vez la lista puede ser tan larga como queramos. Pero lo que quiero subrayar es esa falta de competencia para convivir con otras personas que tiene su origen en un defecto de carácter, en un defecto de temperamento, en algo que podemos cambiar si nos lo proponemos, pero que difícilmente nos vamos a proponer cambiar porque no es fácil cambiar. Porque tiene que ver con un hábito, tiene que ver con un rasgo determinado que cuesta trabajo superar. Un defecto, una debilidad, una carencia. Digo, hay carencias que pues ya son irreversibles, ¿no? Me queda claro. Pero me refiero a esas carencias que pues están de alguna u otra forma asociadas a una falta de disposición para esforzarnos, para exigirnos, para mejorarnos a nosotros mismos. Y que termina pegándole pues también a nuestras relaciones, o mejor dicho, a nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces, esa es otra. Llevamos, uno, el tema de la cultura. Dos, el tema de los defectos de temperamento o de carácter.
Pero hay otras causales, vamos a llamarle así, del deterioro de nuestras relaciones y que tienen que ver con la falta de, con el distanciamiento, pero de nuestras relaciones y con la soledad. Y me voy a referir a la falta de virtudes en este caso. Porque una cosa es tener defectos y otra cosa es carecer de virtudes. O sea, yo tal vez, por citar un caso, debo trabajar mi defecto de ser holgazán. Soy muy holgazán y ese es un defecto que afecta, entre otras áreas de mi vida, pues a mis relaciones. Pero también reconozco que tengo que adquirir la virtud de la tolerancia, por citar algo. Entonces, no solo es un tema de lo que adolezco como defecto como falla de origen en mi temperamento, sino de algo que necesito incorporar, que no es un defecto per se, pero tampoco es una cualidad que haya adquirido, como lo sería la tolerancia o la paciencia o la generosidad, porque a lo mejor resulta que soy un completo egoísta. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, el tema de la soledad termina siendo un tema asociado a qué tan fácil, qué tan atractivo, qué tan enriquecedor es o no relacionarse con uno. Y eso está asociado a cultura, a virtudes, a defectos, a un trabajo interior, a un trabajo sobre uno mismo. Ahora, por otro lado, tampoco es acertado estigmatizar la soledad como si siempre fuera algo negativo que hay que evitar a como dé lugar y a toda costa, porque no es así. También es bueno estar solos para en soledad trabajar sobre nosotros mismos, conocernos mejor a nosotros mismos. Y son momentos cruciales y críticos en la vida que cada vez nos concedemos menos porque le tenemos más miedo a un estado con el que no sabemos cómo lidiar, justamente por la falta de costumbre, como lo es el estado de soledad. Recuerdo hace años, en un viaje de negocios, la persona, el colega con el que compartía habitación en el hotel, me llamaba muchísimo la atención que no era capaz de estar en silencio. Ya no digamos en soledad, en silencio. Entonces todo el día nomás entramos al cuarto y prendió la televisión. Y no la vio, nada más la prendió. Y luego no se iba al baño sin su celular o su tableta. Siempre estaba teniendo la necesidad obsesiva de estar escuchando algo. Y en un momento dado dijo, oye, ¿no te cansas de tanto ruido? Me dijo, no, me desespera el silencio. Imagínense, si el silencio es algo que le desesperaba, la soledad no quiero ni pensar. Y sí, tampoco digo que sea algo natural vivir en soledad, ni siquiera considero que sea algo sano. Pero sí es algo saludable cuando se procura para cierto trabajo interior. Y también hasta para descansar. Pero bueno, el hecho es que la gente, a lo que sea soledad, a lo que sea quietud y a lo que sea silencio, le saca la vuelta. Lo cual es lamentable porque, como lo vamos a ver a continuación, tanto la soledad como el silencio como la quietud son fundamentales para el crecimiento personal. Entonces, soledad, quietud y silencio son fundamentales para el trabajo interior porque son a la vez la clave de lo que podríamos llamar los estados profundos de contemplación, que son estados de una alta creatividad, de un alto nivel de inspiración, inclusive son estados propicios para la restauración, la recuperación y la sanación corporal, hasta eso. Cuando nosotros hablamos de un estado de calma interior, que requiere silencio, quietud
y soledad, estamos hablando de, además, estados en los cuales podemos plantearnos como conexiones espirituales con Dios, con los demás, con nosotros mismos, o en nosotros mismos, mejor dicho. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, insisto, de no estigmatizar, de no satanizar a la soledad, porque es un gran recurso para todo ese trabajo interior que se asocia a crecimiento personal y que termina repercutiendo en bienestar en diversos ámbitos y niveles de nuestras vidas. Por el contrario, una persona que no sea capaz de aquietarse, una persona que no sea capaz de silenciarse interiormente o de lidiar con el silencio exterior, una persona que no sea capaz de estar en soledad, es una persona que se va volviendo cada vez más impulsiva. Es una persona que se va volviendo cada vez más desesperada. Y en ese sentido, pues es una persona que se va volviendo cada vez más dependiente de sus circunstancias y condiciones de vida. Y eso es pérdida de libertad interior al menos. Por eso, hay que no solo no tenerle miedo a la soledad, sí hay que buscar evitarla, porque insisto, no es algo natural ni algo sano, pero que en tiempos predispuestos, preestablecidos, puede ser muy, muy enriquecedor, muy sano, muy útil inclusive. Una persona que sea capaz de ponerse en lo que el doctor Stephen Covey llamaba el botón de pausa, ¿no? Que sea capaz de accionarlo para detenerse temporalmente y ponerse a considerar, pues, cómo va su vida, diversos escenarios, situaciones, etcétera. Bueno, pues es una persona que tiene más recursos que una persona que no sea capaz de hacerlo. Por eso que importante es el tema de la soledad, primero para no exagerarlo, para no distorsionarlo, y segundo, para sacarle provecho a esta posibilidad temporal. El que uno pueda estar a solas por un tiempo es algo fundamental para el crecimiento interior. Y no solo espiritualmente, insisto, grandes ideas, grandes emprendimientos, grandes inventos requirieron de esos estados de profundo silencio y calma interiores para poderse lograr. Y entonces sí, esas inspiraciones, esas ideas, pues ya plasmarlas en acción en conjunto con otras personas para sacar adelante grandes proyectos. Fantástico. Pero hay que aprender a estar con uno mismo. En otras palabras, el que nosotros sepamos estar a solas no genera la experiencia de soledad, pero sí la capacidad para estar con nosotros mismos. Por eso, al inicio del programa, comentaba que considero prácticamente imposible una experiencia real de soledad. Es más, ni siquiera la concibo como tal. ¿Por qué? Porque no hay forma de que podamos estar realmente solos. Inclusive, no habiendo nadie a nuestro alrededor, podemos estar íntima y profundamente conectados con Dios. Entonces la soledad no es posible, amigas, amigos míos. La soledad es construida por uno mismo, es creada por uno mismo, pero no es una realidad propiamente hablando de la naturaleza. Y en ese sentido, por eso, más de una vez he considerado que se trata más de un concepto que de una realidad. Porque, reitero, aunque estemos aislados de otros, pues físicamente no haya nadie más a nuestro alrededor, podemos estar profundamente, íntimamente conectados con Dios y con la totalidad del ser, por lo tanto. Por eso es de llamar la atención que en esta era de las telecomunicaciones o de las comunicaciones digitales, estemos tan ausentes de nosotros mismos, tan vacíos de nosotros mismos, y tal vez por eso tan dependientes de algún tipo de conexión,
aunque sea digital y con quien sea. Hasta con un bot, ¿no? Podríamos tener algún tipo de vinculación o conexión y entonces estar huyendo del fantasma conceptual de la soledad. Ahora, ojo, no es lo mismo sentirnos solos que separados. Va junto con pegado, pero no es lo mismo. El estado de separación es peor que el estado de soledad. Y cuando hablo del estado de separación, me hago referencia a aquello que describe un curso de milagros como justamente el mayor éxito o triunfo del ego sobre el espíritu. ¿Cuál? El de crearnos la idea de que estamos separados los unos de los otros y todos separados de Dios. Lo cual genera más que una gran sensación de soledad, pues existencialmente hablando, genera algo peor, que una gran sensación de angustia. Porque imaginémonos, el tema, por ejemplo, de la soledad frente a la muerte, pues da angustia. Y eso es algo, o sería una experiencia, sí, muy fuerte, pero a la vez indebida. ¿Por qué? Pues porque no es real. No es real que estemos separados de Dios, ni tampoco es real que estemos separados unos de otros. Y por eso hay que tener cuidado y ser más responsables con el tema de nuestra, pues eso, vinculación espiritual con Dios y con otras personas. Porque de lo contrario, perdón, seguiremos fomentando indebidamente, erróneamente, pues estas experiencias de soledad, que están alimentadas por la idea de separación. Por eso también aquí hay una paradoja interesante. Si yo procuro más soledad, si yo procuro más quietud, si yo procuro más silencio, voy desarrollando la capacidad de, más bien, sí, la capacidad de tener conciencia de mi conexión con Dios y con los demás. Es como si dijéramos, me tengo que aislar para sentirme más conectado con los demás. Digo, obviamente, estoy hablando de algo que habrá que hacer eventualmente, no siempre. Pero sí, por eso quería subrayar la diferencia entre soledad y separación. Porque yo puedo estar junto con otros, pero no conectado con ellos. Y a la vez puedo estar completamente solo y sentirme súper acompañado y conectado con Dios y con los demás. Al final, pues todo está, como suele suceder, dentro de uno mismo. Y sucede en uno mismo. Entonces, ¿cómo comenzamos a revertir este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, o síndrome, tal vez sea más un síndrome que un fenómeno, de la soledad moderna? Bueno, pues con la disposición, la decisión y la determinación de empezar a trabajar hacia adentro de uno mismo, de empezar a descubrir para luego familiarizarnos con la vida interior. Porque hay que tener presente que tenemos dos vidas de manera simultánea, la vida externa y la vida interna. Hay un mundo exterior y un mundo interior. Y del mundo interior casi no nos hacemos cargo, en buena medida porque no sabemos cómo. Nos hacemos más cargo del mundo exterior, pero si lo hacemos sin un trabajo serio, constante, profundo en nuestro mundo interior, pues nos va a salir mal todo lo que emprendamos en el mundo exterior. Entonces, para desarrollar ese trabajo interior y enriquecernos más interiormente, necesitamos la disposición a la soledad, al silencio y a la quietud. Y ahora, ¿cómo hacerlo y qué implica? Pues es con lo que podemos cerrar nuestro programa de hoy. O sea, ¿qué significa o a qué tipo de soledad te refieres, Andrés? ¿Qué tipo de quietud y qué tipo de silencio?
para que ya entendiendo más el formato, pues entonces nos dispongamos mejor a llevarlo a cabo, a llevarlo a la práctica y entonces beneficiarnos de ese esquema de enriquecimiento interior que pues claro, ya entonces sí podemos asociarlo a algún tipo de enriquecimiento desde el exterior, enriquecimiento material, enriquecimiento emocional, enriquecimiento en nuestras relaciones. Pero hay que estar dispuestos, reitero, a trabajarnos interiormente y para ello necesitamos de manera previa lograr el silencio, la soledad y la quietud y vamos a hablar de ello en la recta final de este programa. Entonces, hablemos de, en primer lugar, quietud. Me parece que es la primera conquista que tenemos que plantearnos respecto a esta trilogía. Porque si no logramos quietud, se nos va a dificultar mucho el tema del silencio y va a carecer de sentido la soledad. Estar en quietud, pues es eso, estarse quieto, ¿no? Como nos decían nuestras abuelas antes, estate quieto, mijito. Pues sí, es estarnos quieto físicamente hablando. Es ser capaces de un estado de reposo físicamente hablando, en el cual logramos que el cuerpo no se mueva. Lo cual es muy difícil porque estamos acostumbrados, sobre todo por los niveles de estrés que ya hemos manejado de tiempo atrás, es muy difícil que nuestro cuerpo esté realmente quieto. Y por eso es importante que nuestra disposición sea a seguir lo que podríamos describir como un entrenamiento para el no movimiento. Y entonces nos sentamos y durante el tiempo que podamos, nuestra atención se va a centrar en evitar cualquier tipo de movimiento corporal. El mover los pies, las piernas, los dedos, los ojos, qué sé yo, todo. Buscar realmente que todo el cuerpo se esté quieto. Y no es fácil. Pero sí va sucediendo que en la medida en que lo vamos logrando, vamos sintiendo una gran sensación, hasta extraña, si me lo permiten, de autodominio. Al principio sientes que no puedes. Y a lo mejor al principio lo intentas por 30 segundos y a lo mejor fue mucho, tal vez. Pero si perseveras y te esmeras con el tiempo en mantenerte quieta, en mantenerte quieto corporalmente, vas a ir logrando autodominio, vas a ir logrando esa, vamos a llamarle, base que luego va a ser posible tu silencio interior. Y cuando hablo de silencio interior me refiero particularmente al silencio mental. Pero primero la quietud. Ya que domino 10, 15 minutos de quietud, entonces ya puedo plantearme el siguiente nivel, que es el silencio. Y el silencio consiste no en lograr la capacidad de poner la mente en blanco, que eso no es posible, al menos no de entrada, sino en lograr desengancharme de los pensamientos, de los recuerdos, de las imágenes que de manera estruendosa se presentan en mi mente. Entonces, ya estoy sentado, llevo varios minutos quieto físicamente y entonces mi siguiente objetivo es, ok, voy a desengancharme de mis pensamientos, los voy a permitir porque no los puedo erradicar, pero emocionalmente no me voy a detener con ninguno de ellos. Los voy a simplemente ver pasar. Como cuando uno contempla el cielo y ve pasar las nubes. No se trepa uno a una de las nubes, las ve pasar nada más. Eso es lo que se requiere, dejar pasar los pensamientos sin engancharnos con ninguno de ellos, o los recuerdos o las imágenes, para ir logrando cada vez más silencio interior. ¿Y cómo se genera ese silencio interior o mental? Cuando el espacio entre un pensamiento y el otro cada vez se va haciendo más grande. Es decir,
cada vez transcurre un poco más de tiempo entre un pensamiento y el otro. Y algo que ayuda mucho al respecto es preguntarse, ¿cuál va a ser mi siguiente pensamiento? ¿No? Ahorita estoy pensando en, pues no sé, lo que sea, en que ya quiero irme a mi casa. Ok, no me engancho, ¿cuál será el siguiente? Y cuando nos preguntamos cuál va a ser el siguiente pensamiento, prácticamente ya lo desmantelamos antes de que llegue. Y entonces cada vez vamos a notar con mayor claridad ese espacio de silencio interior que se experimenta entre un pensamiento y el siguiente. La brecha, como le llama Deepak Chopra. Hay una brecha que hay entre un pensamiento y otro, y esa brecha es de silencio, de paz y, por cierto, de profunda creatividad. Pero si no logramos que esa brecha, que al principio pues, es muy diminuta, muy reducida, se vaya expandiendo o extendiendo cada vez más, mejor dicho, pues no vamos a lograr ese estado de silencio interior que es tan poderoso para muchas cosas positivas en nuestras vidas, entre otras la reducción de estrés. El que uno logre silencio interior implica reducciones significativas y duraderas de nuestro nivel de estrés y todo lo que conlleva en términos de salud, de rendimiento, etcétera. Y tanto la quietud del cuerpo como el silencio de la mente, pues en soledad. No podremos hacerlo si nos distrae la presencia de otras personas. Ya con suficiente práctica y durante el suficiente tiempo, sí se puede lograr mantener esos estados de silencio interior aunque uno esté rodeado de gente o aunque haya mucho ruido en el exterior. Esos son los estados contemplativos finalmente. Pero hay que entrenarse mucho para lograrlo y por eso uno se aísla, uno se va en soledad para poder practicar esta quietud y poder lograr de manera progresiva el resultado del silencio interior. Y entonces sí, ya podemos considerarnos con incrementos en nuestros niveles de conciencia, con incremento además en nuestro nivel de paz interior y sumado el nivel de conciencia y la paz interior creciendo, pues también nuestra experiencia de bienestar y de dicha. Entonces, la soledad moderna es una soledad que podríamos plantearnos que podemos utilizar a nuestro favor. Hay que procurarla, no es real, insisto, es muy difícil, tan difícil que tienes que procurarla. La experiencia de soledad, porque es muy difícil la experiencia de aislamiento. De hecho, cada vez es más difícil, a mi parecer. Cada vez es más complicado poder estar solos y a solas. Pero pues hay que esmerarnos en lograrlo cada cierto tiempo. No digo que diario, sería lo ideal que fuera diario, pero pues, si no se puede, pues con cierta regularidad al menos, para logrando esos estados de soledad, propiciar la quietud física y el silencio mental que genera el estado contemplativo. Y el estado contemplativo, un gran recurso para la experiencia de vida cotidiana. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la ley de la atracción se activa a voluntad de manera más rápida desde el estado contemplativo. ¿Qué es lo opuesto al estado contemplativo? Pues el estado de dispersión mental, de ruido interior, de acelere, de angustia, de preocupación, de estrés, que pues ya sabemos, pues es lo que caracteriza a el estado habitual de muchas personas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, pues que así sea. ¿Cómo lo concretamos? Pues, insisto, procurando primero lograr unos cuantos minutos de soledad. Ya estando en soledad, lograr que esos mismos minutos sean en quietud física o corporal. Y luego, progresivamente, ir proponiéndonos el silencio interior a base de no engancharnos con los pensamientos
Y así lo vamos logrando de manera cada vez más extensiva y más espontánea y natural este estado contemplativo en nuestras vidas. Y cuando nos logramos y nos mantenemos en el estado contemplativo, nos vamos a dar cuenta justamente de eso que les he planteado desde el inicio del programa, que la soledad no existe, que la soledad es imposible y solo se puede concebir de manera conceptual. Se dan sensaciones de sentirnos incomprendidos, de sentirnos no atendidos, pero la sensación en sentido estricto de soledad no existe, sino la idea que tenemos de la misma. Y como muchas de nuestras ideas, amigas, amigos míos, pues vamos a darnos cuenta que no son reales, son imaginarias. Son autoconstrucciones o son construcciones de otros que importamos en la infancia. Igualdad. No se trata de algo real. Es imposible que nos sintamos solos porque estamos conectados con Dios, estamos conectados con los demás, pero también hay que desarrollar la conciencia de esa conexión, porque si no, pues nada más la tendremos conceptualmente presente, pero no la tendremos como una experiencia, como una vivencia real en nuestras vidas. De ahí la importancia de que busquemos esos momentos de soledad con la mayor frecuencia posible para, procurándolos junto con la quietud, también lograr la paz interior y el silencio en nuestras mentes. Y entonces sí, vamos a poder tener una gran experiencia de conexión con los demás. Estén físicamente o no presentes, vamos a sentirnos siempre y en todo momento acompañados. Gracias por acompañarnos, por cierto, gracias como siempre por su interés en los contenidos de este programa y pues nada, agradecerle como siempre al equipo de RTQ y Dios mediante, pues ahí nos estaremos conectando la próxima semana otra vez para conectarnos los miércoles de 3 a 4 en RTQ, Conectados Contigo, para conectarnos y reflexionar juntos. Yo soy Andrés Mares y ese es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.